Seguimos en Al Día con Willax. Hay 13 congresistas que estarían involucrados en una vulneración de la neutralidad electoral, de acuerdo a los jurados electorales especiales de distintas regiones, ¿no? San Martín, Arequipa, Huancayo, Chiclayo y Lima, que han emitido informes de fiscalización detallando situaciones en las que 13 congresistas por lo menos habían vulnerado la neutralidad estatal en favor de candidaturas. La congresista Cheryl Trigoso Reategui ha sido señalada por el Jurado Electoral Especial de San Martín por participar en actividades que se consideran proselitistas a favor de su partido. El otro caso es el congresista Edgar Tello Montes, afiliado a Podemos Perú. El 14 y 15 de junio de este año participó en un mitin político durante un horario de funciones congresales. 5 congresistas de Perú Libre también habrían infringido la neutralidad electoral con un evento partidario realizado en el mismo Congreso y sobre el cual se sospecha que se utilizaron fondos públicos para su organización. Por su parte, los parlamentarios María Agüero, Flavio Cruz, María Taipe, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo usaron sus cargos para promover mensajes proselitistas. Son las 7:35. Pedro Castillo está preso, ¿no? Pero él sigue haciendo política desde su encierro y está anunciando la creación de la Alianza Electoral Juntos por el Pueblo, que va con partidos Todos con el Pueblo y Juntos por el Perú. Y hasta hablan de una presentación, ¿no?, para este fin de semana. Vamos a ver de qué va y si es que esto es viable o no. ¿Por qué alguien que está preso no hace este tipo de anuncios con la utilización de redes sociales y todavía alianzas para la carrera electoral? Vamos a hablar ahora de Vicente Alanoca. ¿Quién es Vicente Alanoca? El candidato presidencial del partido que lidera Verónica Mendoza. La noche de ayer estuvo el periodista Juan Carlos Tafur haciendo un análisis bastante interesante sobre la participación precisamente de este precandidato presidencial. Alanoca ha demostrado que no tiene madera aún para ser un presidente del Perú. Pero va a tener una representación política suficiente con el sur andino, que representa el 17% del electorado nacional, que en votos válidos equivalen al 22 o 23% de la votación nacional. Y que el sur andino, basta de visitarlo, yo voy con frecuencia al sur andino, a Puno, a Cusco, a Arequipa, etcétera. El furor contra el establishment es terrible, es incontrastable. No, o sea, para ti el sur va a definir la elección. Va a definir la elección, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Ya, en el sur... Por eso es que creo yo que va a surgir esta izquierda radical y eventualmente dos. Tú sumas el bolsón del sur andino con el resto de zonas andinas del Perú y los bolsones de pobreza llegan a tener 30 o 35% de votos válidos. Con ese nivel de votación en 2 candidaturas, porque la de López Chávez ya se desinfló, solamente quedan la de Juntos por el Perú y la de Alanoca. Y eventualmente algún outsider radical que pueda surgir en el camino, nunca se sabe en el Perú. Con esas 2 o 3 capitalizan esa votación y superan el resto de intención de voto que tienen los 30 y tantos candidatos de la centro derecha y la derecha que existen actualmente en la contienda. Bueno, es el candidato de la izquierda, por lo menos el que ha sido presentado de manera oficial, ¿no? Es el candidato favorito de Verónica Mendoza. Tantas veces candidata, pero que no pudo llegar a la presidencia. Y Alanoca va demostrando, ¿no?, que no tiene la capacidad para responder de manera transparente sobre, ¿no?, gobiernos que son dictadura, pero que él todavía mantiene este discurso ya desfasado de la izquierda en el que no deslindan con estos gobiernos dictatoriales que lo único que han traído es pobreza a sus poblaciones. Hablamos, por ejemplo, de Venezuela, hablamos de Cuba. Esa es la carta de presentación del candidato de la izquierda cuando todavía no va calentando la campaña electoral con miras a las próximas elecciones del 2026. Desde esa entrevista que le hiciera César Hildebrand a Alanoca, no ha vuelto a aparecer en cámara. Así es que vamos a ver quiénes más pueden aparecer como candidatos ya
se vienen elecciones internas en los partidos políticos. Eso ya va a ser en breve. Son las 7:39, tenemos un informe al respecto. Los acusan de apropiarse de un partido para sacar provecho personal. Porque no estamos de acuerdo en que se reciclen los personajes y se busquen los cargos de los partidos para poder ocultar sus problemas. O sea, para usted Mariano es un reciclado. Total. La directiva de Salvemos al Perú ha salido al frente para desmantelar la alianza electoral que se inscribió el último sábado con ahora Nación de Alfonso López Chau y de la cual se enteraron por la prensa. Piden ayuda al Jurado Nacional de Elecciones. Porque se vienen unas elecciones, imagínense ustedes, si no es transparente con nosotros, ¿qué puede esperar? ¿Qué se puede esperar de estas elecciones que se avecinan? El presidente de Salvemos Perú, Guillermo Suárez, ha dejado claro que la alianza promovida por Mariano González no ha sido aprobada por el partido y que este último solo es un afiliado y no un vocero oficial. La estrategia que habría utilizado González habría sido reunirse con el ex primer ministro Yehude Simons y César Gamboa, quien hasta enero era el personero legal del partido, pero hasta el momento no oficializa su salida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Él renuncia el 3 de julio del 2023 a la presidencia y a la Secretaría General. 2023. Así es. Y no le inscribe todavía. Y no le inscribe porque él es el personero. Esta es la carta de notaría. ¿Por qué no le inscribe? Porque él es el personero legal. Jaime Freud, precandidato presidencial de esta organización, señala que el Jurado Nacional de Elecciones les ha dejado claro que solo el personero legal puede hacer oficial dicha renuncia y la designación de su sustituto, lo cual consideran injusto y que pone en riesgo su candidatura. Si ese señor no lo cambian, nosotros no vamos a poder postular porque dependemos de la decisión de alguien que está revocado. Según señalan Suárez y Freud, esta información era de conocimiento de López Chau, quien habría preferido ignorarlo. Es más, le hemos mandado cartas notariales para su conocimiento. Le hemos puesto en conocimiento de que el señor Mariano González, el señor Yehude Simons, el señor César Gamboa no tienen legitimidad. Por este motivo, Suárez Flores señaló que van a denunciar a Alfonso López Chau, Yehude Simons y Mariano González, al que también votarán del partido por no respetar la decisión de las bases. Bueno, alianzas que se anuncian, que se forman, pero que luego en el camino se rompen, ¿no? Esto ya nos va dando una idea de cómo están internamente algunos partidos políticos que lo que buscan es generar coaliciones para llegar a las elecciones del año 2026. A solo 2 días de anunciarse la conformación del Frente de los Trabajadores y Emprendedores, una alianza electoral entre el Partido de los Trabajadores Perú y Emprendedores y Primero la Gente, ha sido cuestionada esta unión por un sector del propio Partido de los Trabajadores Perú, que solicita al Jurado Nacional de Elecciones anular el acuerdo. Según el documento brindado por este sector, la propuesta carece de sustento político, de sustento legal y también estatutario, y no fue discutida ni aprobada formalmente por los órganos competentes del partido. Los firmantes sostienen que cualquier acuerdo de este tipo requiere una aprobación previa y expresa del Comité Ejecutivo Nacional conforme a las propias normas internas de cada partido. Bueno, estamos viendo cómo se van desmoronando algunas alianzas y vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Precisamente ya se encuentra en nuestros estudios José Tello, experto en temas electorales. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Mira, quiero empezar por lo último precisamente que acabamos de ver en pantalla, ¿no? Se forma una alianza, este es específicamente entre el Partido de los Trabajadores Perú, Emprendedores, Primero la Gente, ¿no? Pero luego dentro del mismo partido dicen, no, las cosas no se hicieron conforme a nuestros propios estatutos. Y entonces la alianza, ¿cómo queda? Lo que pasa es que la precariedad es algo transversal. O sea, vemos partidos antiguos, por ejemplo, como Acción Popular en un determinado momento, no ahora, pero en un determinado momento, o el PPC, que atravesaron crisis muy fuertes. Pero estos partidos que recién se han formado literalmente,
se supone que deberían estar muy consolidados democráticamente. O sea, se supone que tienen todavía toda esa efervescencia de una reciente conformación. No es como el partido antiguo que puede arrastrar ya algo mucho más amplio. En los partidos antiguos hay sectores dentro de los partidos, hay, digamos, líderes dentro de los partidos que pueden colisionar democráticamente. Como está pasando con el APRA, por ejemplo. Correcto, ¿no? Que por ejemplo. hay dos precandidaturas importantes, la que está con Mulder y del Castillo, y luego tenemos a Carla García al otro extremo con Abanto y Velázquez Quesquén. Claro. Y bien lo dices, porque claro, es un partido que ya viene de larga data, puede arrastrar algún tipo, digamos, cada quien puede tener su interés al momento de presentarse, para eso están las elecciones primarias. Pero en esos partidos que recién se están formando, que recién llegan a la fecha para la presentación oficial, ya se salen del evento, se salen de la fiesta y entre ellos se atacan, ¿no? Ahí vamos. Vemos, por ejemplo, un partido como el APRA que lo está manejando democráticamente. Han entrado sobrios y evidentemente va a haber una competencia. Pero vemos, por ejemplo, estos partidos que están entrando en un pleito agudo, como en su momento sí lo tuvieron los partidos antiguos. Entonces, eso es algo muy complicado porque vemos nuevamente la figura del personalismo. Y lo peor de todo, en medio, discúlpame que lo diga de una manera que yo creo que va a ser muy clara y directa, de un enanismo político. O sea, no son figuras que tengan pues una posición gravitante y evidentemente en lo que se refiere pues a lo que es la coyuntura política, este tipo de situaciones lo único que generan es una preocupación porque obviamente todos aquellos que vemos el sistema político nos preocupa que siendo partidos donde la gente recién está siendo visible, claro, ya son pequeñitos políticamente, y no lo digo de manera despectiva, sino quiero graficar, cuando hablo de enanismo son partidos muy pequeños, o sea, no recordamos los nombres. Quisiera, José, que veamos lo que está saliendo ahorita en este momento en la pantalla, ¿no? Estas son las 5 alianzas electorales, por lo menos las que se sabía que se habían presentado formalmente hasta el 2 de agosto, pero ya algunas de ellas se han ido resquebrajando en el camino. Por ejemplo, el caso de la alianza que lideraba el señor López Chau, ¿no? Que también ayer en entrevista con Milagros Leiva han señalado los integrantes del partido que, claro, era un asunto que no se habían puesto de acuerdo. Marisol Perestello en la misma línea. Y claro, entonces al final, ¿con cuántas alianzas nos estamos quedando? Me parece que con 3 nada más. Sí, es preocupante, pero ahí, por ejemplo, también estoy viendo algo de cálculo político también, porque yo creo que hay algunas alianzas que han surgido de una manera bastante improvisada y han surgido justamente, yo creo, contraviniendo lo que podría ser el ordenamiento interno. O sea, para que hayan este tipo de situaciones como las que se están presentando es porque habrían afectado el ordenamiento interno. Y eso es muy importante y lo hemos conversado anteriormente. Tiene que haber una revisión a la interna de la normatividad cumplida, ¿no?, en cada uno de los partidos políticos para llegar a un acuerdo de alianza, y también luego la calificación que hace el propio Jurado Nacional de Elecciones. Pero al punto, a ver, ¿qué ocurre? Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, es que ahí puede haber habido un encuentro rápido entre gallos y medianoche, para llegar a tener un acuerdo que permita de alguna otra manera una contención frente a algo que está haciendo el jurado en estos momentos. ¿Qué es? Me parece válidamente. El control posterior. El jurado en estos momentos está revisando las firmas. Entonces, por ejemplo, el partido Primero la Gente tiene problemas de firmas. ¿Qué podría ayudar a contener una fiscalización posterior que podría terminar en una nulidad de la inscripción del partido? Obviamente el haber conformado una alianza. ¿Te refieres a estas firmas presuntamente falsas de gente que no se inscribió voluntariamente en el partido? Claro, y el jurado está haciendo algo saludable, que es hacer una revisión de todo eso. O sea, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera está entrando, ¿no?, en un tema de fondo, que es el ver la posibilidad de la nulidad de la inscripción. Algo que también hay que ser bien claros, ojalá que el jurado lo esté haciendo de una manera garantista, o sea, claro, respetando el debido proceso y tampoco no yendo, o sea, hacia lo que podría ser un exceso. Eso empañaría el proceso, pero digamos, en rigor, el punto es que eso es saludable. Y un partido, por ejemplo, como Primero la Gente, tiene ese problema. Tiene ese problema de firmas. Entonces, ¿qué ocurre? Si conforma una alianza, es más complicado al jurado por declarar la nulidad, sobre todo si esta alianza hay que inscribirse. Claro, entonces estas alianzas de alguna manera, de acuerdo a lo que nos estás explicando, José, lo que buscan es pasar por agua tibia esa otra situación de las firmas falsas. Lo que veo, por ejemplo, y es una presunción, ¿no?, en el caso del partido Primero la Gente.
de Vizcarra, Claro, ¿verdad? claro, con el Partido de Emprendedores y Trabajadores, justamente que está en ese problema. En el caso de López Chau sí veo algo diferente. Yo creo que ahí han querido llegar ellos a un entendimiento, pero lo han hecho con un sector político dentro del partido que no va de la mano con otro sector y ahí se ve el desencuentro. Claro, primero la gente, Susel Paredes y Flor Pablo, ¿verdad? Me parece que estuvieron. Sí, bueno, la verdad el partido congrega un montón de personas, pero lo importante es tener en cuenta lo que se está dando ahorita en el contexto de las alianzas y cómo saltan este tipo de situaciones como luces de alerta. Tienen que tomar en cuenta. Ayer estuvo el periodista Tafur conversando en una entrevista en este canal y decía algo que a mí me parecía sumamente importante, ¿no? Sobre todo hacía mención a la candidatura del señor Alanoca que está yendo por candidato aún que está yendo por el partido de Verónica Mendoza. Y decía, es posible que la elección general se defina de acuerdo a la votación del sur. Y es posible que en nuestro país exista una plataforma importante en el año 2026 de una izquierda de lo más radical y que el sur del país va a definir la elección general. ¿Opinas lo mismo? No necesariamente, porque los bolsones del Lima y del Norte son bastante sólidos, pero definitivamente considero un poco en esa línea quizás que el candidato que tenga menos anticuerpo en el sur podría tener, el que podría ganar. Que saque algo de votación y tenga menos rechazo en el sur, creo que es el candidato o candidata que podría definir. Y hay algo importante de tener en cuenta, y esto quizás como algo que debe observar sobre todo los analistas, es que ahora lo que vemos es que en los diferentes partidos políticos que hay, que es una cantidad enorme, y algunas alianzas que logran inscribirse, lo que estamos viendo son figuras que todavía no gatillan. O sea, por eso un poco lo que dije al inicio, ¿no? Que esto es un problema en una situación de enanismo político, pero eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo que sí veo claramente es la figura de un mar donde puede saltar un outsider. Claro. Y ahí sí podría haber algo que reconfigure. Y como eso sucedió con Pedro Castillo. Por ejemplo. Y yo quería preguntarte sobre todo por este tema, ¿no? Porque claro, dice que Pedro Castillo, Juntos por el Perú, ha anunciado y ha dicho sí, ¿no? Pedro Castillo se va a presentar, va a postular. Me parece que su intención es ser congresista, senador o diputado. Dice que eso lo van a definir todavía en el Consejo Ejecutivo de Juntos por el Perú. Pero Pedro Castillo, en su condición, en este momento, procesado, ¿puede postular? Mientras no haya sentencia, no está inhabilitado. Ocurrió con Gregorio Santos, hagamos un poco de memoria. O sea, fue al debate. Fue al debate, con sí, permiso. Con Ahora, hay algo del INPE. Es increíble, pues salió casi en todas las redes y medios internacionales, pero más allá de eso, que fue anecdótico, lo que debemos tener en cuenta nosotros es algo importante, o sea, es la incoherencia. Por ejemplo, y hay que tocar eso, ¿no? El congresista Sánchez, Roberto Sánchez, por ejemplo, ha sido ministro de Pedro Castillo. Y si hacemos memoria, hay un Twitter donde él renuncia porque está en desacuerdo con el cierre del Congreso. Mejor dicho, marca distancia de lo que claramente fue un golpe de Estado. Entonces me sorprende ahora que esté pidiendo voz en cuello de que liberen a Pedro Castillo. Bueno, las incoherencias, sí, lamentablemente. Pero esas son cosas que no ayudan. O sea, algo que hay que pedirle a todos es que mantengamos el orden. Incluso retomando el tema de los partidos nuevos que están con este tipo de situaciones que son lamentables que se hagan públicas. Pero sin embargo, está bien. Puede haber un outsider que se haga de presidente o presidenta, pero finalmente hay que tener los cuidados institucionales porque este tipo de situaciones desmerecen. Y en el caso, por ejemplo, de personas ya con mucho mayor trayectoria política, tienen que tener mucho cuidado con lo que son las incoherencias, porque eso sí termina de irritar a la población, no es tan beneficioso. Ahora, Pedro Castillo se dice que quiere postular al Congreso. ¿Podría postular a la presidencia? No, porque tiene que pasar por un proceso de democracia interna. Y el partido de Pedro Castillo está en proceso de formación, así que no, definitivamente él puede postular como invitado al Congreso. Al Congreso. Ahora, de salir elegido, ¿cómo sería la figura? Él no puede asumir el cargo hasta que no haya una sentencia condenatoria o que lo exculpa. ¿Cómo es la figura? Hay una situación bastante particular porque ahí operan ya ciertos mecanismos que habría que ver en su momento. Por ejemplo, él tendría que, obviamente, juramentar para ejercer el cargo, pero estando en prisión
Acá lo que me parece que sería más razonable es la figura del accesitario de Pedro Castillo. Y bueno, o sea, tener en cuenta que su condición, si su condición cambia, bueno, ya es otra cosa. Pero en principio también hay que ser bastante claros en que tenemos un uso, yo creo, un aprovechamiento de una imagen que está respondiendo ante la justicia y que es indebido, o sea, no es ético. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Castillo, por ahí que nunca dejarse el cargo. Claro. Hay los elementos de juicio suficientes para condenarlo por golpe de Estado. O sea, podría ser también un aprovechamiento de esta plataforma política con miras a las elecciones, engañar un poco a su electorado, pero en el fondo él probablemente no pueda asumir. Pero lo que pasa es que ya es una conducta recurrente, Perla. O sea, ya lo hemos visto con... Martín Vizcarra. Que no puede postular y sin embargo ha estado haciendo campaña al interior del país. Correcto. Martín Vizcarra es un caso reciente, actual. Él está haciendo literalmente una campaña inhabilitado y tratando de endosar a los candidatos que tienen. ¿Por qué? Porque están buscando, obviamente, un bolsón electoral y tener congresistas. Y evidentemente, teniendo diputados y senadores, tiene la capacidad de poder negociar para los intereses de su agrupación y propios. Es que yo creo que eso es lo que buscan, José, tener una presencia importante en el Congreso de la República, porque finalmente en el Congreso y teniendo una bancada más o menos que pueda determinar algunas cosas, terminan favoreciéndoles a ellos también más allá de su situación penal, ¿no? ¿Me permites hacer una reflexión rápida? Mira, sí. Hay un partido que tuvo la condición de vientre alquiler y aprovechó políticamente de los dos hermanos Humala. Tanto de Ollanta Humala como de Antauro Humala, UPP. ¿Ya? En ese momento, recientemente, por ejemplo, UPP tuvo el lanzamiento de Antauro desde prisión. Hablamos de las elecciones congresales del 2020, las complementarias. Pero en el 2006 fue con Ollanta Humala. Y también, bueno, ahí fue el caso del hermano, ahí no había problema, pero en el caso del problema legal de Antauro, es donde me quiero centrar, en el 2020, ahí sí se dio una complicación porque estando el señor condenado igual lo lanzó. Igual dijo de que era pues una gesta, de que habían intereses, y no había intereses, es simplemente cumplimiento de la norma que impedía que el señor Humala postule. Hoy en día, por ejemplo, lo de que está haciéndose con Pedro Castillo, estando detenido, que no tiene impedimento, pero igual, o sea, tiene que responder ante la justicia, o lo de Martín Vizcarra que señalas, es más de esta mala práctica que no es tan reciente. Ya hablamos del 2020, estamos hablando de un periodo de 5 o 6 años, o sea, ahí se está repitiendo ya como un patrón y ya como algo que no es tan bueno. De acuerdo, mencionas Pedro Castillo, Martín Vizcarra, pero también Vladimir Cerrón, ¿no? Que está en la clandestinidad, que utiliza plataformas como TikTok para hacer pronunciamientos políticos sin que nadie, absolutamente nadie, se lo impida. O que lean un discurso de él en el Congreso de la República, que ha sido pero, una cosa inadmisible. Inaudito. O sea, no, eso es una falta de respeto a la institución del Congreso. Eso no se puede dar. O sea, no solamente han violado propaganda electoral, porque no se puede hacer ese tipo de eventos proselitistas en un local público. En un local público, ¿no? En este caso una entidad como ese Congreso, tú puedes hacer digamos, un debate entre candidatos de diferentes agrupaciones, no una sola. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema serio. Luego tienes el tema de la neutralidad, los signos de Perú Libre por todos lados, los congresistas hablando a favor del partido, y además una trabajadora hablando como secretaria orgánica dentro del partido Perú Libre y leyendo justamente digamos, el mensaje de un prófugo de la justicia. Así es. Sobre eso quería ir también, José, porque efectivamente los jurados electorales especiales han puesto el ojo sobre aquellos congresistas que estarían violando la ley de neutralidad electoral. En el caso de Perú Libre se ha llevado a cabo incluso un evento dentro del mismo Parlamento y lo que está en cuestión es no solamente el tema de proselitismo, la vulneración a la neutralidad, sino también la utilización de recursos públicos para hacer campaña. Es que eso es lo que está ocurriendo. Están utilizando los recursos públicos para hacer campaña, están utilizando un espacio público de todos los peruanos para hacer campaña política. Y lo peor de todo es que están en esta situación literalmente demostrando como que hay un desenfado, en todo el sentido de la palabra, con el uso pues, de recursos, instalaciones. O sea, literalmente no hay un respeto del orden, de la legalidad. Es bien complicado. Eso, por ejemplo, va a generar ya la intervención del jurado, Contraloría,
en realidad hasta la Fiscalía. Sí. O sea, es algo de magnitud, no se puede dar nuevamente. Ahora, pero esto, digamos, de alguna manera lo está permitiendo este mismo Congreso, ¿no? Sí. Al haber aprobado esta normativa que facilita que los congresistas que están en este momento en funciones puedan postular también a cargos públicos. O sea, me parece que no se ha delimitado claramente en todo caso, o no sé cuál será tu lectura, José. Es algo importante, pero acá hay que tener en cuenta de que el cambio va a venir con el siguiente Parlamento y esperemos por presión de la sociedad civil, porque el Congreso no lo va a hacer. Si no presionamos de la sociedad civil y a diferentes instituciones, gremios, la academia, no vamos a lograr un cambio. La prensa tiene que sumarse. En el Congreso lo que tiene que darse es la renunciabilidad al cargo. O sea, hoy día es irrenunciable. Pero en nuestras constituciones, y esto ya lo hemos conversado anteriormente, se preveía hasta la Constitución del 79 que se pueda renunciar al cargo para ir a reelección o postular otro cargo de elección popular. Y se termina este tema. Que renuncie con una ratio 6 meses antes. Y se terminó. Igual que los gobernadores, igual que los alcaldes, que por ejemplo deciden postular a la presidencia, al Senado o algún cargo nacional, que renuncien. Y eso es importante, ¿por qué? Porque de esa manera lo que nosotros vamos a ver es que no se va a dar esa figura, digamos, bastante difusa del aprovechamiento de recursos públicos. Y sí me parece importante de que, por ejemplo, se dé algo para que permita, o sea, este tipo de normatividad permita mejorar la percepción del Congreso. O sea, es muy importante que primero por el Estado esté tonificado, esté fortalecido. De acuerdo. ¿Qué sucede con un congresista que efectivamente se determina por el Jurado Electoral Especial que ha cometido esta vulneración a la neutralidad electoral? Determina el jurado que hay una infracción, entiendo que pasa a la Contraloría y después a la Fiscalía también. Claro. ¿Puede ser denunciado y por qué presunto? Lo que pasa es que es una autoridad en ejercicio. Cualquier autoridad en ejercicio que no es candidato, porque no son candidatos todavía, sino hasta el mes de diciembre, en que se inscriben las candidaturas, fecha límite, 23 de diciembre, hay que tenerlo siempre presente, mientras no sean candidatos no tienen otro tipo de sanción. Acá el jurado literalmente no es que intervenga en un proceso sancionador, simplemente de encontrar un nivel de responsabilidad lo deriva a la entidad misma de origen donde está la autoridad, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En el caso, por ejemplo, del Congreso, a la Comisión de Ética, que es la que corresponde. Bueno, está pasando con Perú Libre, está pasando también con APP. Ha habido un evento donde incluso han ido el parlamentario José Elías y ha puesto tacitas, ¿no?, de César Acuña. Entonces, hay todo un manejo ahí de aprovechamiento. Hay que tener cuidado porque está la figura del candidato y de la organización política. La infracción, en este caso, por neutralidad, sí son los colores distintivos y todo lo que corresponda a la organización política, al Partido Alianza por el Progreso. De acuerdo. Muchísimas gracias, José Tello, experto en temas electorales. Gracias, Siempre es un gusto conversar contigo para tener claro cuál es el panorama que vamos a vivir. Y estamos viéndolo ya, no solamente con las alianzas que nacen rotas, ¿no? Alianzas electorales que nacen rotas, que no van a llegar a ningún lado, sino también cómo se están configurando algunas agrupaciones políticas con miras al año 2026. Tenemos que hablar del fiscal José Domingo Pérez. El fiscal José Domingo Pérez ha dado una justificación bastante, diría yo, inaceptable, ¿no? Él ha dicho que no aprobó el examen para ser juez porque estaba distraído, no podía concentrarse, no podía estudiar porque estaba mirando Willax Televisión. Resulta que el trabajo periodístico hace que los fiscales no rindan bien en sus exámenes. Tal como lo escucha, José Domingo Pérez culpa a Willax por no haber aprobado la evaluación para convertirse en juez. Un examen en el que el famoso fiscal Lavallato no logró conseguir ni la puntuación mínima para pasar a la siguiente fase, la misma que implicaba conseguir 66,6 puntos de 100. En otras palabras, responder correctamente poco más de la mitad de las preguntas. Pero ¿qué podemos esperar de un fiscal al que le devolvieron más de una decena de veces la acusación que formuló en el caso Cócteles? ¿Es Willax su problema o tal vez una falta de comprensión lectora, como se lo hizo notar la ex fiscal y congresista Gladys Echaíz? Empezó el show de Domingo Pérez.
o por lo menos cuando se aprenda o se tenga un poco de comprensión de lectura, podríamos hablar más. Sí, y hablando de comprensión de lectura, doctora... puede venir acá doctora... a insultar. Y es que para Pérez somos los culpables de todos sus males. Desde no poder responder correctamente una pregunta básica para un abogado. ¿Usted conoce lo que dice el artículo 97 de la Constitución? Conozco y he dejado... ¿Qué dice el artículo 97 de la Constitución, señor Pérez? Bueno, esto no es un examen de grado. Bueno, esto no es un examen de grado. Bueno, esto no es un examen de grado. Hasta tal vez de que se le chorree el agua. ¿Puede usted decirnos cuáles fueron los Me lo vieron el agua. A menos que haya cantado que le han movido el agua. No creo que sea el caso, doctor. Las capacidades de un fiscal no deberían estar supeditadas a lo que informan los medios, sino al esfuerzo que pone cada uno en hacer un buen trabajo. Los papelones no se los dicta la prensa, señor Pérez. No ha habido ningún archivo. Se han archivado. Que modifica. Usted dice se han archivado y no ha habido archivo. Sus respuestas terminan convirtiéndolo en motivo de burla en redes sociales, tal como se lo han hecho ver cuando reclama porque no lo entrevistan. Pero cuando las cámaras de Willax lo buscan precisamente para tomar su declaración, termina amenazando. Voy a tener que interponer la denuncia penal correspondiente. ¿Porque estamos en la calle? Señora, no me deje ingresar. Yo no le dejo. Pase ¿Puedo? usted, por supuesto. Le agradezco Pero mucho. no es ningún acoso, estamos en la calle y usted conoce las leyes como buen estudiante de abogado que es. Pero aunque pretenda victimizarse ante los peruanos, a Pérez realmente no le faltan las entrevistas, pues en lo que va del año ya ha dado 19. Nada mal para alguien que dice que los medios no lo llaman y que hasta lo distraen cuando tiene que estudiar. Bueno, pues 8:06. Vamos a hablar de Renovación Popular. A través de este comunicado niegan haber recibido dinero de Odebrecht tras la acusación del fiscal José Domingo Pérez. Él, recordemos, en el Congreso señaló que esta agrupación habría recibido aportes económicos ilícitos de constructoras brasileñas investigadas como Odebrecht y OAS para campañas electorales. Aseguran que este partido, liderado por Rafael López Aliaga, no ha recibido este dinero. Califican como falsa y malintencionada esta afirmación fiscal. Bueno, esperábamos que el congresista Muñante pueda venir a responder el día de mañana. Las puertas, por supuesto, de Willax están abiertas y lo vamos a esperar. Ocho de la mañana con 7 minutos. Es tiempo de Omar Ruiz de Somos Curso y la información deportiva. Omar. Muchas gracias, su madre, de frente, la música de Universitario de Deportes. Hoy día cumple 101 años. El equipo crema en un gran momento, hay que decirlo. Bicampeón nacional, se está recuperando, casi cerquita a la punta del torneo clausura, ya ganó el apertura, pero el partido más importante del año es la próxima semana, cuando se enfrente exactamente en una semana, el jueves, al Palmeiras de Brasil en Lima, La gente crema quiere también hacer buenas campañas en la Copa Libertadores y la próxima semana es una linda oportunidad frente a un equipazo, pero veremos si celebra lo grande también el próximo jueves, su aniversario, que es hoy día, 101 años de fundación de Universitario de Deportes, y en este informe hecho por un fanático crema, es un pequeño resumen de todo lo que ha vivido más de 100 años el equipo merengue. Y en un gran momento, repito, la prueba más importante del año es la próxima semana frente a un equipazo brasileño, octavos de final de la Copa Libertadores, la habían sabido ser hace muchos años subcampeón de la Copa, y el hincha creo que además del tricampeonato, si lo consigue, veremos, viene ahí Cristal bien, viene Alianza también dando la batalla, Cusco FC, cualquier cosa puede pasar, pero
quiere además una buena actuación en un torneo internacional. Esta es la verbena. ¿Cómo ha recibido el hincha de la U en el estadio Lolo Fernández? En el mítico Lolo Fernández, el 101 aniversario. Me cuenta que han llegado desde Suiza unos corresponsales. Saludos a la familia de Robinson, el DJ de moda en el Perú, que han venido desde Suiza para transmitir todo lo que está viviendo Universitario de Deportes. Y ahí están, ayer por la noche, celebrando este gran momento. Como todos los años, el hincha crema, esperando las 12 de esta gran institución, recordando al gran Lolo Fernández, a Toto Terry, a Roberto Chale, un abrazo a Héctor Chumpitaza, a Juan Carlos Oblitas, a Germán Leí, a Chemo El Solar, el Puma Carranza, a Roberto Martínez, Jorge Amado Núñez, tantos jugadores que han hecho grande a Universitario de Deportes. Bueno, vamos ahora con Sporting Cristal. Una buena y una mala noticia porque se acabó el partido de Alianza frente a Cristal y quien era una de las figuras de la cancha, Miguel Araujo, tuvo que ser operado de una lesión en la muñeca en una de las últimas jugadas, si no la última. Lamentablemente para Sporting Cristal, Miguel Araujo sufrió una contusión en la muñeca izquierda que le provocó una fractura a nivel de radio distal y fue intervenido ya ayer rápidamente del estadio de Matute, fue directamente a una clínica y ayer fue operado y tendría para algunas semanas, quizá un mes de ausencia en las canchas. Araujo, que también le había resultado como contratación a Sporting Cristal, tenía ya 2 goles, tenía una muy buena racha, considero que fue de lo mejor del partido frente a Alianza Lima, pero bueno, así es el fútbol. Tras 4 partidos disputados, Araujo ahora tendrá un parate por esta operación, pero la buena noticia, si bien aún no se ha hecho oficial en las redes sociales de Cristal, ya es casi confirmado que Luis Abraham regresa a Sporting Cristal después de 8 años. Él salió de Sporting Cristal en el año 2014. En el 2017 Abraham se fue a Vélez Sarsfield de Argentina, después se fue al Granada de México, Cruz Azul, y tras 3 temporadas en el Atlanta United de la Major League Soccer, Luis Abraham regresa al fútbol peruano y no va a estar Araujo un tiempito. Me imagino que va a jugar con Lüttiger, ¿no? 2 zurdos en la saga de Cristal. Debe estar presentándose a Abraham, me imagino que en las próximas horas de hoy. También Gianfranco Chávez ya oficialmente fue despedido de Cristal y ahora se va a Alianza Lima, fútbol internacional. Vamos a compartir primero fútbol nacional. A ver, los partidos que nos restaban de la fecha 4. El equipo del Atlético Grau, el equipo, bueno, uno de los 2 equipos de Fernando Rumich, porque él tiene corazón partido. Claro, mitad U, mitad Grau. A los 53 el gol de penal de Raúl Ruiz Díaz, como Alejandro Sáez, ¿no? Corazón partido. A los 77 la roja para Eric Canales. Y acá una jugada polémica, lo botan a Neri Bandiera. A Neri Bandiera bastante polémica la expulsión. Y para colmo de males para el Grau, a los 94 Kevin Sandoval marcaría el empate del Deportivo Garcilaso, que ya venía de ganarle a Cienciano el fin de semana pasado en la fecha 3 de clausura. Y Binacional en Juliaca le ganó a la Alianza Atlético de Sullana. Estaba urgido de ganar Binacional y haciendo respetar su cancha en Juliaca, el estadio Guillermo Briceño, con gol de Michael Rasmussen, que es un golazo de tiro libre a los 14, y a los 38 el pase de Lucas Rodríguez y el segundo tanto de Francesco Sánchez le ganó a la Alianza Atlético de Sullana. Ahora sí, y ahora Jordi Reina, que había la posibilidad
de que regrese al Perú. Se hablaba de Alianza Lima, se queda en Rusia. Va a jugar en el Rodina de Moscú, que pertenece a la segunda división del fútbol ruso, donde ya jugó la temporada pasada. Él estaba con la posibilidad de regresar al Torpedo, que era el dueño de su pase, pero por un problema en el manejo del club no puede jugar el Torpedo, pero se queda en el Rodina de Moscú, donde estaba presta la temporada pasada Jordi Reina, el nuevo trotamundo del fútbol peruano. Jordi, una temporada más en la segunda división del fútbol de Rusia. Bueno, en las últimas semanas han habido muchísimas movidas de jugadores peruanos que han cambiado de equipos. Y la producción de Willax Deportes ha hecho este trabajo minucioso de investigación para ver cuáles han sido los pases más sonados. A ver, en las últimas semanas. Bien, Cristian Cueva pasó del Cienciano al Emelec del Ecuador. Víctor Guzmán, este delantero Alianza Lima, se fue al Sporting de Lisboa en Portugal. Renato Tapia dejó el Leganés de España y se fue al Al-Wassal de Emiratos Árabes Unidos, es incluso capitán del equipo. Kenji Cabrera ya está en el Vancouver. ¿Cuándo debuta Kenji Cabrera? Ya está en Canadá. Va a jugar la MLS, va a jugar con Thomas Müller. Vasco Sawyer dejó Alianza Lima y se ha ido al Gil Vicente de Portugal. Leo Díaz, el ex Sporting Cristal, se fue al Leuxe de Portugal también, perdón, el Leuxe en todo caso, a la segunda de Portugal. Marcos Arabia, que está a préstamo del Cusco FC, cuyo pase le pertenece a Universitario, se fue al Defensor Sporting de Uruguay. Alfonso Barcos estaba también en el Defensor Sporting, ¿no? Y pasó al Emelec del Ecuador. Didier Latorre se fue hace unos días nada más, que estaba jugando bien en Cienciano. Didi se fue a jugar a Japón, al Fujieda MIFC de la segunda división de Japón. Y Adrián Ugarriza, que estaba en Garcilaso, se fue al Fujieda. Es el Shiemad de Israel, tranquilo. Saludos para Luchito Espino. Pasen las mejores casas. Claro, ¿quién es perfecto, por favor? Puede pasar. Está bien, se fue a Israel. Adrián Ugarriza. Bueno, este tema es serio, a mí me entristece muchísimo porque está inmerso mi ídolo máximo en el fútbol, que es Juan Carlos Oblitas, pero sigue ese fuego cruzado entre Juan Carlos Oblitas y Edwin Oviedo. Recordemos que en el polémico libro de Edwin Oviedo, que ha destapado muchas cosas en el ámbito político nacional, en el deportivo, hay un capítulo ahí dedicado a Juan Carlos Oblitas por una adenda que él habría solicitado en su contrato si Perú conseguía el objetivo de ir al Mundial de Rusia. Bueno, Juan Carlos respondió, y me parece bien: debo señalar que las afirmaciones del señor Oviedo son totalmente falsas. Ignoro cuál es la razón por la que decide incurrir en una gruesa mentira. Sustento mi afirmación con un documento fechado el 1 de enero del 2016 que demuestra cuándo se firmó la adenda a mi contrato como director deportivo de la selección peruana. Bueno, ahí está. La respuesta de Juan Carlos Oblitas por lo que escribió Edwin Oviedo, manifestando que Juan Carlos, cuando Perú estaba levantando, según Edwin Oviedo, en la campaña para el Mundial de Rusia, solicitó un incremento en un premio que de alguna forma era igual al que recibían los jugadores y clasificaban al Mundial, pero después también ha respondido Oviedo y seguramente el capítulo tendrá muchas páginas más que escribirse. Bueno, la selección peruana, sub-15, le ganó a la selección de Bolivia en Chincha. Saludos a toda nuestra inmensa audiencia en Chincha. Qué lindo, ahorita en Chincha, comiendo un manchapecho. Qué rico, con tu carapulcra. Ahí está la sub-15 que dirige el buen Fernando del Solar, con goles de Aarón Realiza a los 40 y después de Kylian Furuyá. La selección sub-15 enfrentará nuevamente a Bolivia en un segundo choque hoy a las 10 de la mañana en la Videnita de Chincha. Qué bueno ver, chicos,
menores de 15 años con presencia internacional. Es la única forma, trabajando en esa categoría, que los chicos vayan perdiendo el miedo escénico, que se enfrenten a rivales internacionales. Además, Bolivia, históricamente en esta categoría se ha tenido buenas campañas. Recuerdo el equipo del Tawichi, el Tawichi Aguilera de Bolivia, donde salió el Diablo Echeverri, Melgar y tantas figuras más. Ahí está la sub-15 derrotando en la Videnita de Chincha. Hoy juegan de nuevo a las 10 de la mañana. Qué lindo sería ir para Chincha con este partido, ¿no? Y pasar el fin de semana en la bellísima Chincha. Hay más información, goles internacionales, pero antes ya sabe usted que en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso hace 35 años en Wallon se diseña la mejor ropa deportiva del país, chimpunes, zapatillas, buzos como este. Qué frío está haciendo hoy día en Lima, qué frío hoy día en Lima. El buzo de Wallon te va a abrigar, tranquilo. Tiene la mejor ropa para todas las temporadas. Wallon, que combinan comodidad, rendimiento, para que nada te detenga y superes todos tus límites. Ahora Wallon tiene una lindísima tienda en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Y si quieres, compra de tu casa, facilito, en wallon.com.p. Wallon.com.p. Y también encuentra Wallon en 28 tiendas a nivel nacional. Bien, Wallon, amor por el deporte. Noticia de último minuto, Cristal acaba de oficializar a Luis Abraham. No, a Luis Abraham todavía no. A Gianfranco Chávez, ya lo despidió oficialmente Gianfranco Chávez, un jugador que ha sido capitán de Cristal, un buen back central y que recordemos que no estaba en los planes de Paulo Autori y ahora ya seguramente va a ser presentado en las próximas horas como refuerzo de Alianza Lima a los 26 años. Gianfranco Chávez con este video formado en Sporting Cristal. Cristal se despide de Gianfranco Chávez, que se va automáticamente a Alianza Lima. Y seguramente en las próximas horas también Cristal presenta a Luis Abraham como su nuevo refuerzo para la presente temporada. Ahí está el video. Bueno, nada más en deporte, pero vienen los espectáculos. Gracias. Muy buenos días. Ya viene Valeria Flores con la información sobre los espectáculos. Antes, una recomendación importante. Necesitas potenciar tu negocio. Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300,000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Muy bien, vamos a estar con Valeria Flores y los espectáculos. Vale. Qué tontos, qué locos, somos tú y yo. Estando qué tontos, qué locos, somos tú y yo. ¿Cómo están todos en sus casas, chicas? Muy buenos días. De esta manera empezamos los espectáculos. Y es que no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con nuestro compañero, o bueno, está en modo incógnito ahorita. Yo no sé qué está pasando con Gianpiero Díaz. Gianpiero Díaz fue anunciado como conductor de Esto es Guerra y encima como dupla de Renzo Schuller. Dentro de toda la polémica o los rumores que mencionaban que ellos pues habían tenido un enfrentamiento bastante fuerte. Vamos a ver qué es lo que pasó. No es fábrica de sueños, ni tampoco son los efectos del tsunami. Esto es show, lo hizo una vez más. Gianpiero Díaz ingresó por la puerta grande al reality de Pachacamac y dejó boquiabiertos a todos, incluido su ex amigo Renzo Schuller. No creo que nos va a traicionar. Otro traicionero en mi vida no, Piero. Traiciones no, Piero. Pero finalmente ocurrió lo impensado. Gianpiero Díaz no solo pisó Pachacamac, sino que fue presentado como conductor de su reality. Nosotros tampoco sabemos qué Michi haces ahí. Mentira, Pipi. Sí sabemos, pero no podemos decir, no podemos adelantar nada.
Dios mío, me encanta porque Renzo Schuller ha sentido por primera vez, creo, lo que sienten todos los guerreritos, los combatientes, ¿no? O sea, cuando entra alguien que de repente te va a incomodar y te ponchan ahí, te ponen en primera plana, ya, él estaba recontraponchado ya en el switch, eran todos así, no podían más, ya, ponchando a Giampiero, a Renzo, y es que se habló muchísimo de ciertos problemas que ellos habrían tenido. Es más, Giampiero Díaz estuvo frente a las cámaras de Amor y Fuego para hablar justamente de este abrazo, de este reencuentro, porque muchas personas en redes sociales han resaltado la incomodidad, al menos en el rostro, en los gestos de Renzo Schuller. ¿Qué fue lo que dijo Giampiero? Vamos a verlo. Lo he disfrutado mucho, estoy contento. Juntos hemos pasado muchas cosas, muchas cosas. Una amistad sumamente fuerte y bonita. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no lo veías a Renzo, que no se daban un abrazo? No, en algún momento nos hemos encontrado, nos hemos saludado, nos ha dado el momento para conversar, pero ojalá que todo esto que está pasando sea el inicio de ese momento para sentarnos a hablar. Pero ese abrazo con Renzo, ¿qué le dijiste al oído? Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón. Sí, extrañaba. Es información que tenía que tener también, pero era algo que tenía que saber y se lo comenté en ese momento, eso es para nosotros, ¿no? Más o menos esto fue lo que salió en los medios, que fue por una negociación tuya previa de venir a América y dejarlo a él. Él de repente lo tomó como una deslealtad. No, por ahí no va necesariamente el tema, ¿no? Pero insisto, eso es una conversación que tenemos pendiente y que espero que esto sea el inicio de eso, ¿no? No sabía nada, Renzo. No. ¿Sientes que esto ha sido o es el inicio de una reconciliación amical? No sé si eso, pero creo que es el inicio de algo. Entonces hay que empezar siempre, por algo, ¿no? De tu parte me queda claro que está al 100% de disponibilidad, pero ¿de él lo sentiste? Sí, insisto, yo estoy de visita acá, ¿no? Entonces tal vez la situación es distinta para él que para mí, tal vez como lo hubiera sentido yo en otro, ¿no? No lo sé. La química que tengo con él no la tengo con nadie. O sea, nos leemos perfectamente, uno empieza la frase, el otro la termina. Es que como televidente yo te digo que se vio más que tú remabas y él como que por compromiso. No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. ¿Cómo lo sentí? Bien. ¿Sentiste la misma química de años? Sí. ¿Con él precisamente? La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro. Bueno, de todas maneras, independientemente de si efectivamente hay alguna incomodidad o no, creo que le han cumplido el sueño a muchas personas que en su momento crecieron viendo el reality donde ellos empezaron, donde ellos conducían y que, claro, eran una dupla inseparable. Muchas personas creían que no los volverían a ver juntos y ahora les están cumpliendo el sueño a todas esas familias de estar, no sé si un tiempito, cómo va a ser, porque él dice que todavía sigue en Willax, que él ha ido de préstamo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Giampiero Díaz, pero sí, ayer estuvo en Entrometidos también, o sea, toda una chanfaina, Dios mío, toda una chanfaina. Vamos a dejarlo ahí y vamos ahora con la mamá de la hija de Steve Palau, quien ha mencionado que ella va a ir con todo por la vía legal para seguir luchando por los derechos de su hija. La historia ya fue contada, la verdad de Beatriz ya salió a la luz. Rosario Societa, nuestra colaboradora estrella, dedicada años a velar por los derechos de madres y niños, ha decidido hacerse cargo de manera legal y blindar los derechos de la pequeña. Aquí lo que corresponde es apurar el paso para que Bea pueda decidir hacer una demanda de alimentos con una pensión que le pueda significar a su hijita tener seguro, salud, vivienda, educación, comida y todo aquello que ella requiera. Me da mucha pena lo que pasa porque hay una niña de por medio, ¿no? Y que no se debería hacer, que no es justo, pero la justicia tendrá que ver. No te sabría informar sobre eso exactamente, a qué se refiere. Legal lo estamos haciendo, como le digo, ya él sabrá lo que dice, ¿no? En realidad. Te voy a decir por mi experiencia qué es lo que, digamos, muchas personas intentan al momento de decir voy a ver las cosas legalmente. Ahora, es intentar por última vez infundir miedo.
Pero Beatriz miedo es lo que menos tiene. ¿No tienes mayor duda de que esta ha sido una decisión importante para ti? Sí, no tengo ni la menor duda. Mira, en realidad yo no quiero poner ni tratar de hablar absolutamente nada de él, ya que las personas saquen sus propias conclusiones. No quiere darle cariño, no quiere estar presente en la vida de su hija, es decisión personal, pero eso sí, tiene que ser proveedor de servicio. Porque si en 7 años la conoce 2 veces, es imposible que siquiera pueda darle régimen de visitas y menos la tenencia compartida. Tú estate tranquila. La justicia actuará, el proceso seguirá, pero esa niña es lo que importa, y sobre todo su tranquilidad y que las personas que la trajeron al mundo se hagan cargo de ella. La verdad es que yo no soy muy partidaria de la sobreexposición de estos casos en televisión, en redes sociales, porque justamente hay menores de por medio. Ahora, muy diferente es si esto ya se ha luchado de forma legal en los lugares donde corresponde, se ha luchado, la persona que tiene que hacerse responsable no se hace responsable, te pasea, te manipula, ok. Por suerte existen estas plataformas que te ayudan a visibilizar tu caso. Pero si de frente te vas a la televisión, que no digo que sea el caso de ella, no sé cómo se habrá manejado, si de frente te vas a la tele, ya es como, parece como si le quitara veracidad a lo que estás buscando, que es justamente los derechos de tu hija. Al menos yo lo veo de esa manera. No digo que sea el caso de ella, porque no me consta cómo lo habrán manejado de forma legal, pero hay muchos casos que han sido así y eso es lo lamentable, ¿no? Ahora, también se le busca siempre la culpa al tercero, que a Said Palau, a Austin Palau, ahora hasta Alejandra Baigorria, quieren saber qué es lo que opina. Alejandra Baigorria, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué opinión tendrá? Pero bueno, ella habló frente a las cámaras de Amor y Fuego y esto fue lo que dijo. ¿Tú sabías que Steve Palau tenía una hija de 7 años a la que no? Mira, ese es un tema que yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. O sea, yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema al que yo no me voy a meter, no es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque no es un tema en el que en verdad a mí no me compete opinar. Alejandra, sabemos que tú ya prácticamente eres parte de la familia, sí, pero no, si no hablo de las cosas que pasan en mi familia, imagínate que voy a opinar de algo que no me compete. ¿De repente ahí te comentó algo al respecto? No, no me compete hablar de nada de eso, chicos, de verdad. De verdad que no es algo que por respeto, justamente por respeto no voy a hablar, ¿no? Poniéndote en la posición de la señora Beatriz, familia, que es la mamá de la niña. No hablo de mi familia ni de nadie, o sea, de verdad. Saludos para Peluchín. Poniéndote en la posición de la mamá de repente que pide que sea... Gracias Alejandra. Bueno, Alejandra siempre ha sido bastante diplomática al momento de responder, ¿no? Creo yo. Bueno, no se gana pleitos ajenos. Ni siquiera lo hizo con lo de Nelly y Mario y creo que mucho menos lo va a hacer en este caso, ¿no? Definitivamente su punto de vista tendrá una posición bastante clara sobre lo que está pasando con el papá de su esposo, porque al final ella ya está casada con Said Palau. Pero no creo que lo vaya a expresar en televisión, menos que lo vaya a decir frente a cámaras. Así que bueno, eso es lo único al parecer que vamos a escuchar de Alejandra Baigorria y este tema. Pero vamos ahora con Leonard León. Leonard León declaró frente a las cámaras de Amor y Fuego sobre toda la polémica y lo que llevó a que él tenga medidas de protección contra Carla Tarazona. Esto fue lo que dijo. Lamentablemente tengo que hacerlo todo legal. No puedo hacer todo por fuera porque no tengo ninguna garantía. Pareciera de que no quisiera que yo me involucre como papá con ellos. Pareciera que no. Sino la persona que está a su lado. Leonard León rompe su silencio luego de ser acusado de haber agredido psicológicamente a sus hijos y a Carla Tarazona. Esta última disputa se inicia más que todo en 2 denuncias. La primero donde los involucra a mis hijos para que me puedan denunciar a mí por un supuesto maltrato psicológico y luego amplía ella esa denuncia para que pueda también ella pedir medidas de protección frente a mí, a mi persona, ¿no? Según Leonard, la denuncia que presentó Carla Tarazona fue una historia sacada de contexto por una llamada que realizó a sus hijos. Según el cantante, todo fue exagerado y desde aquel entonces no ha podido tener una relación con sus hijos como tal por temas de seguridad. Ese tema en cuanto a la seguridad mía, yo trataba en lo posible de no exponerme, así yo de repente no tenga restricciones de verlos. Quisiera que yo me involucre como papá con ellos, pareciera que no.
sino la persona que está a su lado. Por otro lado, también se expresó de cómo todo este tiempo Carla ha puesto otra imagen paterna a sus hijos y dejándolos ver ante el ojo público. Es una cobardía para mí, como adultos que somos, utilizar a nuestros niños o a menor de edad para poder defenderte o para tú también venderte, para tú tener algo de protagonismo o publicidad. No, es algo que yo no hago, no lo pienso hacer, pero sin embargo en la otra parte sí lo veía, porque para cualquier otra celebración los utilizaban a ellos, para un mensaje de bienvenida, ellos, para un mensaje de cumpleaños, ellos. Entonces, imagínate. Hoy el cantante sale a dar la cara, según él, por los daños que le han causado todo este tiempo en el que no pudo defenderse. Bueno, un tema bastante polémico, ¿no? Muy complejo todo el tema que vive Carla Tarazona y Leonard León, que ya viene arrastrándose de hace años, ¿no? Esos chicos ya son adolescentes, ellos tienen su propio juicio crítico, ellos pueden decidir y discernir también entre lo que está bien y lo que está mal y quién ha actuado bien en su vida y quién no. Por algo, me imagino, es que ellos dicen lo que dicen en redes sociales y también han mencionado que a pesar de haber visto a Leonard León, como que ya no tienen muchas ganas de salir y verlo. Ojalá nos equivoquemos, ojalá Leonard León sí esté buscando recuperar el tiempo perdido con sus hijos y que esa sea su mayor lucha y no sea simplemente todo esto como que te da un tufillo de venganza contra Carla Tarazona y nada más. Pero dejémoslo ahí y vamos ahora con la fiesta de Ana Paula Consorte, que sí, si bien es cierto, muchas personas resaltaron, tremendo fiestón, cómo estuvo ahí Zambrano, Farfán, estuvo Paolo Guerrero saltando y él no podía más con los pasos de baile. Pero no que estaban lesionados, no que muchos de ellos no podían participar y encima en la lista de la que están jugando. Oye, ¿de verdad qué está pasando con los hinchas de Alianza Lima? Porque se han expresado acerca de los jugadores y la fiesta de Ana Paula Consorte. Vamos a verlo. Los jugadores de Alianza Lima, un partido clave para sus aspiraciones al título nacional. A 2 días del fin de semana, donde juerguearon en el tono de Ana Paula Consorte. Y como la voz del pueblo es la voz de Dios, llegamos a los exteriores del estadio de Alianza Lima para medir las sensaciones del hincha. Estás a puertas de jugar un partido, no te puedes arriesgar, no te puedes exhibir de esa manera. Y bueno, si tienen que haber medidas correctivas, las tienen que hacer, así sea quien sea. Las reacciones tras el mal resultado traían a la mente del hincha la juerga que se metieron sus engreídos en el tono de la Consorte. Una falta de consideración al equipo porque no van a rendir igual, ¿no? Esperábamos más, la verdad, viejo. Si esos jugadores se emborrachan y vienen y ganamos 3-0, nadie le dice nada. Pero bueno, ya el técnico sabrá qué decisión tomar primero. Lo único que queremos es que la Alianza haya campeado nada más este año. Los jugadores piensan que lo tienen todo ganado cuando no es así, ¿no? Yo soy íntimo, soy abonado, apoyo todas las veces que pueda y no es justo que mientras nosotros nos sacamos la mierda para poder venir, ellos estén juergueando, ¿no? Responsabilidad total, porque o sea, se supone que es un partido con tu rival directo, se ponen a juerguear. No hay compromiso, ¿no? El compromiso es todo, porque uno es hincha, viene, pasa entrada, su tiempo ahí y quiere una alegría nada más. Era tal la indignación de los hinchas que también le metieron su chiquita a Paolo Guerrero. Está lesionado y te va saltando ya tu sobrino, de que eso no lo ha contado nadie, se ha visto. ¿Pero qué hacemos, hermano? O sea, que ya se computa una estrella, ya habrá que sacarlo. Paolo hace días saltando en una fiesta y hoy disque lesionado. Ahora irán nuevamente a celebrar algún cumpleaños. El tono de la flaca de Paolo ha desgastado al equipo. Nosotros nos quedamos con el comentario de esta ceñito, hincha grone. Yo soy deportista, mis hijos son deportistas. Y nosotros nos basamos a ello, a disciplina. Falta de rendimiento es esto. No necesitas no tomar, o sea, no necesitas ir a tomarte, no. Ya con amanecerte y con desgastar tu mente y todo ello, estás por demás. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los hinchas. Y es que sí, muchos pueden excusarse y decir, pero también son seres humanos, tienen derecho a divertirse. Bueno, pero para eso tienen sus momentos libres. Pero si estás justamente o lesionado o estás haciendo partidos importantes, no te expongas de esa manera, ¿no? Porque justamente es el trabajo que tú elegiste tener, ¿no? Y nosotros trabajamos en feriado, imagínense. Nosotros también tenemos el derecho a divertirnos, pero no, acá estamos, al pie del cañón. De esta manera llegamos al final de los espectáculos. Mañana, viernes, por fin nos reencontramos, así que disfruten su semana. Disciplina, nos vamos. Pausa, regresamos.